Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, hoy estoy aquí para intentar explicaros por qué pasa aquí algunas veces que cuando suspendes el examen tardas un poco de tiempo en poder volver a subir a examen. Yo voy a contar la realidad que pasa normalmente aquí en Girona, que es donde yo trabajo, aunque yo soy de Madrid, llevo aquí 4 años. Entonces, por un lado se junta que somos pocos los profesores que hay. O somos pocos los profesores que hay que nos queremos dedicar a ello. Porque hay muchas personas que tienen el curso de profesor, pero deciden no dedicarse a ello. Cada uno tendrá sus motivos. Yo, la verdad que os puedo explicar que en mi caso personal es que yo aquí estoy muy contento, estoy muy bien y no me puedo quejar. También venía de otro sector, que era la hostelería, y a mí trabajar de profesor al lado del otro que he hecho toda la vida, pues me parece una cosa fenomenal. Porque aquí, bueno, pues tenemos unas condiciones, la verdad es que para mí, muchísimo mejores a las que tenía. Pero es una realidad, que de todas formas no solo pasa aquí en Girona, que pasa en realidad en toda España. Hay muy pocos, o sea, se necesitan muchos profesores de autoescuela. Otra realidad que pasa es que hay también, en general, en toda España se necesitarían más examinadores. Ya sabéis que esto depende del Estado. Y el Estado, en muchos sitios, al igual que pasa con los médicos, pues los funcionarios en muchos sitios están justos. Y es lo que hay. Y no podemos luchar contra ello. Bueno, pues aquí ahora habrá unos 14 o 15 examinadores en plantilla y seguramente harían falta más, pero si no los mandan no podemos hacer nada. Pues es lo que hay. Nos tenemos que aguantar con ello y ya está. Intentar trabajar con optimismo, que es lo que hay. Y luego, otra realidad es que las personas en general necesitan muchas ocasiones para aprobar. Ya os he contado que la realidad es que hoy en día solo uno de cada 5 o de cada 6 personas aprueba la primera. Y normalmente ya os he explicado que la gran mayoría de veces es porque cada vez nos cuesta más gestionar el estado emocional de las personas. Porque a medida que están pasando los años, la tecnología ha avanzado muchísimo, es decir, ahora cada vez los coches tienen más ayudas a la conducción, cosa que antes, años atrás no pasaba, pero al igual que tenemos hoy móviles muy potentes, calculadoras y todo eso, esto está haciendo que la cabeza cada vez le demos menos a ella. Y de hecho pasa, porque me ha pasado a mí con algunos alumnos con 18 y 19 años que me cuentan que no se sabe la tabla de multiplicar. Y yo me echo las manos en la cabeza. Y claro, me dicen, bueno, claro, profe, pero es que hoy en día ya con los con los móviles nadie se la sabe. Bueno, y si el móvil no lo tienes, ¿qué pasa? Por eso os digo que creo que en general la mente humana va para atrás. Cada vez tenemos menos capacidad. Y luego pasa eso, que cada vez mentalmente cada vez vamos a peor. No le prestamos la atención suficiente y las cabezas cada vez, pues las cabezas en general cuesta cada vez dominarlas más. ¿Y entonces esto qué pasa? Pues lo que os estoy contando, que esto es como una tormenta perfecta que hay o que se ha creado para que pase estas cosas, que suspendemos y luego, porque además un alumno la gran mayoría de veces, según suspende, la primera pregunta es ¿cuándo me puedo volver a examinar? Y es normal, porque todo el mundo lo que quiere es sacárselo cuanto antes. Pero es que muchas veces hay que ponerse a la cola, porque no podemos hacer otra cosa. Tenemos las plazas que tenemos y somos los que somos. Y también es verdad que pasa otra cosa, que en algunos sitios de España muchas veces cuesta menos aprobar. ¿Por
¿Por qué cuesta menos? También yo supongo que es también... Hay muchos sitios que tienen menos circulación y son más sencillos a lo mejor. Aquí la realidad es que cuesta un poquillo. Cuesta un poquillo porque las cosas hay que hacerlas bien y los examinadores no regalan nada, cosa que es como tiene que ser, porque ellos están ahí para valorar. El examinador al final puede ser cualquier persona que apruebe la oposición. Entonces, están ahí para eso. Y están ahí para valorar que una persona está capacitada y puede conducir. Porque esto pasa muchas veces que al final, como los niños en los colegios, la gente cuando suspende echa la culpa a los examinadores. Cosa que no es verdad. Que ellos están ahí para valorar y para apuntar las cosas que hacen mal. Entonces, si están mal, están mal. Y ellos, coherentemente, tienen que dar el aprobado a una persona que vean que es capaz al día siguiente de aprobar, de coger el coche y que es una persona segura, que no va a meterse en ningún aprieto él, ni va a meter en ningún aprieto a los demás. Porque como siempre os he dicho, cuando nos dan el carné, no nos dan el carné para que nosotros luego ya vayamos a conducir por el medio del campo. No, nos dan el carné para que podamos conducir en cualquier sitio. Y en la carretera no vamos nosotros solos, va mucha gente. Y vamos con un vehículo que pesa mucho peso, que va a mucha velocidad y que nos podemos hacer muchísimo daño, muchísimo daño. De hecho, también ya os he contado muchas veces que en las carreteras en España en general hay más de 1000 muertos al año, que es una auténtica salvajada. Porque esas personas, seguramente que el 99% de esas muertes son muertes que son evitables. Porque la gran mayoría de veces es todo por errores humanos. Entonces se trata de formar a conductores cada vez mejores, porque llevamos mucha responsabilidad. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que si alguna vez os veis en esta situación, que intentéis comprender cuál es la realidad, que esta es la realidad que pasa aquí en Girona y en muchos sitios de España, que esto no es solamente aquí, pero esa es la realidad. Yo mi consejo que es que intentéis formaros lo mejor posible para que intentéis aprobar a la primera. Pero ya os cuento que aprobar a la primera no es fácil. Es más, tampoco es que sea muy difícil, porque lo más difícil es que vosotros podáis controlar el estado emocional y que seáis capaces, si estáis formados, si vuestro profesor, que es el que os ve en las clases, os dice que estáis formados, no porque vosotros o porque muchas veces os pasa que dice, es que llevo tantas clases y pero es que llevar muchas clases no quiere decir que estés preparado. Porque como ya os he contado en muchas ocasiones, hay gente que necesita pocas clases y gente que necesita muchas. Entonces, puedes llevar 100.000 clases, que si no estás preparado, lo mejor es que no subas. Porque lo único que te vas a llevar es un disgusto. Y esto es así. Y no van a aprobar porque llevéis muchas clases. O no van a tener más paciencia con vosotros o van a beneficiar los examinadores porque llevéis 200 clases. Es que eso no es así. Porque al final un examinador no sabe si lleváis 5 clases o lleváis 250. Entonces él valora lo que ve. Y si lo que ve es un desastre o no estáis lo suficientemente capacitados como para poder conducir vosotros solos, pues os va a echar para atrás. Y esto es lo que pasa. Entonces, ¿mi consejo cuál es? Pues mi consejo es eso, que os forméis bien, que hagáis las clases que os haga falta. Y esto es así. Y esto vale un dinero y a lo mejor os hace falta muchas clases. Bueno, pues hay que tener paciencia, pero no subáis por subir, o a ver si suena la flauta, porque la flauta no suena. No suena. Es decir, por ejemplo, a ti te puede gustar hacer deporte y te puede gustar salir a correr de vez en cuando. Pero una cosa es salir a correr media hora y otra cosa es que hagas una maratón.
para hacer una maratón tienes que estar físicamente muy preparado, porque no te vale con que salgas a correr una vez de vez en cuando, con eso no terminas una maratón, tienes que estar muy bien preparado, porque si no, por el camino te paras. Y esto igual, esto no te vale con decir, bueno, yo ya ahí voy, no, tienes que ir muy bien, no vale regular, tienes que ir muy bien preparado, porque el día del examen por los nervios bajáis el nivel. Entonces una persona que va de nuevo 10, el día del examen da un 5 o un 6 porque ha tenido algún fallito, pero aprueba. Pero la persona que va de 6 o 7, el día del examen da un 2, porque claro, esto pasa también muchas veces en los exámenes. Muchas veces pasa en los exámenes que lo que no ha pasado nunca te pasa el día del examen. Entonces se cruzan ciclistas, pasa una situación que algún coche nos quiere adelantar o lo que sea, o llega una situación medianamente de estrés y como tenéis muchas dudas, metéis la pata. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, prepararos muy bien y hacer caso a vuestro profesor, que es el que os conoce y el que os valora. Si no estáis de acuerdo con el profesor, es decir, ya os he contado muchas veces que lo más importante es que al final entre el profesor y el alumno tiene que ser un binomio, es decir, os tenéis que llevar bien, tiene que haber buen ambiente, porque al final